La terapia electroconvulsiva, también conocida como electrochoque, con sus siglas TEC, es un procedimiento médico. Este procedimiento se administra a pacientes que tienen pues unas condiciones de salud mental que han sido de difícil manejo, y lo que hacen en estos casos es administrar una corriente eléctrica controlada a través del cerebro con el objetivo de tipo terapéutico. La idea de este tipo de terapias a menudo se asocia con imágenes negativas, puesto que existe una historia muy controvertida. Sin embargo, en la actualidad se considera un tratamiento bastante efectivo en casos de trastornos mentales graves y resistentes a otros enfoques terapéuticos. Este tipo de terapia se utiliza principalmente en los casos de trastorno depresivo mayor grave, trastorno bipolar y en algunas ocasiones o algunos casos pacientes que tienen esquizofrenia. También se puede considerar una opción cuando, por ejemplo, tenemos otros tratamientos que se han impartido a los pacientes y no han sido exitosos, o cuando existe un riesgo inminente para la vida del paciente. La terapia electroconvulsiva se administra en un entorno médico controlado y se hace bajo anestesia general para minimizar la incomodidad que le genera pues al paciente. A pesar de sus beneficios, en ciertos casos también puede tener algunos efectos secundarios temporales, como confusiones y una pérdida de memoria a corto plazo. Sin embargo, estos efectos lo que hacen es que a medida que empieza a pasar el tiempo disminuyen y son totalmente reversibles. Hay que destacar que la utilización de este tipo de terapia se toma pues después de que se hace una evaluación médica bastante exhaustiva, bastante cuidadosa, una discusión entre los familiares, el paciente, y que él pueda estar, por supuesto, informado de todas las ventajas y los riesgos que se sufren pues con este tipo de terapia, y se busca siempre equilibrar los posibles beneficios terapéuticos con esos riesgos y esos efectos secundarios que estén asociados. Existen muchísimos mitos sobre este tipo de terapia electroconvulsiva, y estos han sido generados y malentendidos a lo largo del tiempo, algunos de los cuales han contribuido en muchas ocasiones a que se estigmatice este tipo de tratamiento. Entonces, uno de los mitos que se ha utilizado y que se sigue muchas veces diciendo una y otra vez es que la terapia electroconvulsiva es un castigo o cordura. La realidad es que esta es una terapia que tiene un fin médico y se utiliza para abordar los trastornos mentales graves, aunque en el pasado se haya asociado con estas imágenes negativas. En la actualidad se realiza en un entorno médico controlado, vigilado, bajo anestesia general, para garantizar pues la seguridad y el bienestar del paciente. Segundo mito: la terapia electroconvulsiva se utiliza de manera indiscriminada o sin consentimiento. La realidad es que este tipo de terapias se administra después de que se ha hecho una valoración bastante completa del paciente y además se ha firmado el consentimiento informado en este individuo. Se considera, por supuesto, esto como un último recurso cuando otros tratamientos no han tenido el éxito o cuando existe un riesgo significativo sobre la integridad de este tipo de pacientes. Tercer mito: la terapia electroconvulsiva causa un daño cerebral permanente. La realidad es que no existe una evidencia de que este tipo de terapias cause un daño cerebral permanente. De hecho, se ha demostrado que es un tratamiento bastante seguro y muy eficaz en algunos pacientes, y los efectos secundarios que puede ocasionar suelen ser bastante cortos en el tiempo, temporales, y generalmente mejoran cuando ha pasado un tiempo después de la terapia. Cuarto mito: la terapia electroconvulsiva solo se utiliza en casos extremos. La realidad es que aunque la TED se considera en casos graves y resistentes a otros tratamientos, no es una reserva exclusiva para situaciones totalmente extremas. De hecho, podría ser una opción de tratamiento para trastornos como la depresión mayor resistente al tratamiento, el trastorno bipolar y algunos otros trastornos psiquiátricos cuando hay algunos enfoques que no nos han dado pues los resultados que nosotros esperamos. Quinto mito: la terapia electroconvulsiva es obsoleta y ya no se usa.
La realidad es que la terapia electroconvulsiva ha evolucionado a lo largo de los años y se han desarrollado, es verdad, algunos otros tratamientos. Sigue siendo una opción terapéutica vigente, válida y efectiva en determinados casos. Por supuesto, se continúa investigando y refinando la técnica para mejorar su seguridad y también su eficacia. Para comprender el tratamiento en qué consiste el TEP como tal, debe haber un acompañamiento médico legítimo y respaldado por la evidencia en ciertos contextos, y que estos mitos, por supuesto, han contribuido a la estigmatización de los trastornos, pero también de los tratamientos psiquiátricos. Ya que abordamos entonces estos mitos, hablemos de cuáles son estos beneficios que nos ofrece este tipo de tratamiento. Como lo hemos venido mencionando, es una terapia que ha demostrado unos beneficios maravillosos en algunos trastornos mentales graves que tienen bastante resistencia al tratamiento. Entonces, ¿cuáles son esos posibles beneficios que genera este tipo de terapia? La terapia electroconvulsiva, por ejemplo, en la depresión mayor, que es resistente al tratamiento, por ejemplo, que ha sido manejada con antidepresivos y que se ha cambiado la terapia una y otra vez, y los pacientes tienen estos síntomas que persisten. Muchas veces lo que se hace es ordenar este tipo de terapias, un electrochoque, y los pacientes empiezan a mejorar y existe evidencia de esta mejoría. En comparación con algunos tratamientos farmacológicos que pueden tardar semanas en mostrar efectividad, la terapia electroconvulsiva a menudo produce una mejoría rápida de los síntomas, y esto, por supuesto, puede ser crucial cuando tenemos, por ejemplo, situaciones de emergencia o cuando está en un riesgo vital la vida del paciente. La terapia electroconvulsiva también podría ser eficaz en el tratamiento de fases depresivas o maníacas del trastorno bipolar, si por ejemplo, se ha probado otro enfoque y estos pues no han funcionado. En situaciones donde existe, por ejemplo, un riesgo inminente de muerte o de suicidio, estos pacientes que tienen estas ideas suicidas ahí permanentes, que le han estructurado un plan para acabar con su vida, esta es una terapia maravillosa que nos permite reducir este riesgo de manera rápida, efectiva, y desestructurar todas esas ideas que aparecen ahí en el contenido del pensamiento. La terapia también se puede utilizar en casos de catatonía, que es una condición bastante grave que puede manifestarse en algunas enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia. En comparación con algunos tratamientos farmacológicos, la terapia electroconvulsiva puede tener menos riesgos de interacciones medicamentosas, ya que se administra bajo anestesia general y no implica un uso prolongado de medicamentos. Además, también puede ser una opción para pacientes mayores que no toleran bien los efectos secundarios de algunos fármacos, o cuando estos tratamientos no son viables por las condiciones en las que se encuentran estos pacientes. Entonces, como les había mencionado previamente, hay unas condiciones de salud que se benefician muchísimo de la aplicación de este tipo de tratamientos. Por ejemplo, la depresión mayor resistente al tratamiento. Tenemos también los pacientes que sufren de un trastorno afectivo bipolar, ya sean fases depresivas o en fases maníacas, que han tenido manejos con otros enfoques y no han dado unos resultados satisfactorios. En algunos casos de esquizofrenia también se pueden utilizar, especialmente en estos pacientes que tienen síntomas catatónicos o que tienen síntomas muy severos. En la catatonía propiamente, que tiene bastante respuesta frente pues al manejo de los síntomas. Existen otras condiciones en donde también se puede utilizar, por ejemplo, los pacientes que tienen unos trastornos del estado de ánimo o tienen trastornos psicóticos. En los pacientes que hacen, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo y que han hecho resistencia al manejo con el tratamiento psicofarmacológico, y también se ha demostrado que puede tener un efecto positivo en los pacientes que han tenido un trastorno de estrés postraumático, aunque es menos común, también podría considerarse este tipo de terapias. Cabe mencionar que este es un tratamiento que generalmente reservamos para situaciones muy específicas. No es un tratamiento de primera línea, no vas a llegar tú donde el psiquiatra y te va a ordenar en la primera cita una terapia electroconvulsiva.
Previamente se hace un seguimiento, se utilizan psicofármacos, se hace una evaluación completa de tus síntomas y de cómo han venido mejorando o evolucionando en el tiempo con respecto al manejo que estamos haciendo para ti. Si en algunos casos ya se han probado diferentes terapias, en el sentido de que diferentes manejos con medicamentos, combinaciones de medicamentos, y no hay mejoría de los síntomas, o son estos pacientes que hacen resistencia al tratamiento, se considera una opción bastante viable para hacer un control de estos síntomas y, por supuesto, devolver la calidad de vida del paciente. Recuerda que la decisión de utilizar este tipo de terapias se hace después de que un médico especialista en salud mental hace un seguimiento y un manejo exhaustivo de tu caso, y que, por supuesto, antes de firmar la aprobación de este tipo de terapias debe existir un acompañamiento y tengas tú la claridad de en qué consiste el procedimiento, cuáles son los beneficios que vas a obtener y también, por supuesto, los riesgos que se corren con este tipo de tratamientos. Si te ha gustado este video, yo te invito por favor a que te suscribas a mi canal, le des like a esta publicación, compartas esta información si crees que puede ser importante para alguien más, para alguien que conoces, y estés muy atento o atenta a todo el contenido que estamos preparando para ti. Nos escuchamos en una próxima entrega. Hasta entonces.